Muy bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Carvalho. Yo soy representante de la NERVCHEC y FIMED en Latinoamérica. Estamos muy felices por tenerlos todos acá en este webinar. Graver, que va a moderar esta. Por favor. Bueno, buenas tardes. Por razones de fuerza mayor, tengo que momentáneamente reemplazar al profesor Ariel Odriozola. La webinar de hoy es Neuropatía a fibras delgadas, un nuevo instrumento para detectarla, el NERVCHEC, para lo cual tenemos dos autoridades en el tema, el podiatra Vergés, es un podiatra de mucha importancia europeo, profesor titular de la Universidad de Barcelona, director del Hospital Podológica de Barcelona, que nos va a hablar de su experiencia de fibras delgadas, y posteriormente voy a presentar a nuestro amigo Francisco Salvador, que muy conocido por ustedes, pero primero quiero deleitarnos con nuestro amigo Carlos Vergés. Todos nuestros oídos para vos, Carlos. Adelante. Muy bien. Muchas gracias, doctor Braver, porque estas presentaciones normalmente pues, siempre llenan de satisfacción, especialmente el poder participar en presentaciones de este tipo. No porque tengamos ningún vínculo con el dispositivo ni con la empresa, pero sí que cuando se cree en un sistema que además nos permite afinar en el diagnóstico de algo tan importante para nosotros, como podiatras también, como es las neuropatías periféricas, porque tienen la posibilidad de hacer más un aspecto también preventivo, que es muy importante, pues es muy satisfactorio. Compartir la pantalla. ¿Se ve bien la pantalla? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Cuando el doctor Odriozola, Ariel, me invitó a la posibilidad de compartir con ustedes con mucho placer estos momentos, me comentó que explicase un poco mi experiencia en el uso del NERVCHEC y otras alternativas, puesto que desde que yo conecté con él hace ya unos cuantos años, era el año 17 y 18, en Rumanía, además, había un congreso de diabetología en ese momento, pues empezamos una relación que no se ha detenido y mi iniciativa también ha querido no ceñirse únicamente al aspecto de neuropatía por pie diabético. Dividiré mi exposición brevemente en estos 4 puntos, como ustedes pueden ver, y en principio en antecedentes, como les comentaba, conectamos con el doctor Odriozola el año 17 en este congreso de diabetología en Rumanía. Y este póster que les comento fue el primer trabajo que hicimos conjuntamente, añadiendo 4 aspectos importantes, 4 patas sobre un mismo estudio, que lo que hacía era valorar la neuropatía periférica con el dispositivo NERVCHEC. Además, valorábamos unos parámetros cinéticos en la marcha a través de un sistema FSCAN. También unimos la elastografía cutánea y también el análisis de la microbiota. Este fue el primer antecedente de trabajo conjunto que hicimos con Ariel y que presentamos en un Congreso Internacional de Neuropatía aquí en Sitges, pero no podría continuar sin explicar que en la sanidad pública catalana, el Servicio Catalán de Salud, junto con el Congreso, perdón, con el Consejo, con el Colegio Oficial de Podólogos de Cataluña, llegaron a un acuerdo en el año 2011, mediante el cual se prestaba atención podológica de subvención pública a todas aquellas personas diagnosticadas de diabetes tipo 1 o tipo 2. Hemos de pensar que en Cataluña actualmente es una región situada en el noreste de la península ibérica, de España,
y actualmente hay una población de más de 8 millones de personas, de las cuales en el 2014 había una prevalencia de diabetes del 7,4%, es decir, la población no era nada despreciable. Desde el momento en que se llega a este acuerdo en la 2011, pueden ver en las inferiores incremento de atención podológica a este tipo de pacientes se ha avisado, de manera que también ha habido que cambiar la estructura. Inicialmente se ofrecían 3 visitas gratuitas. De hecho, no son gratuitas, son a cargo del erario público. Y ahora actualmente se hace un cribaje y se asignan visitas en función del resultado de una exploración general. También observar que, como si hacemos entre hombres y mujeres, grupos de edad que se benefician de estas atenciones son primordialmente a partir de 60 hasta los 94 años. Es decir, esta atención es importante porque cumple de edad, es decir, también una tipología más, con la cual es un doble beneficio para nuestros ciudadanos. El por qué yo empecé a utilizar este dispositivo, y ya les comento antes que no lo uso por convenio, simplemente lo uso porque creo en un mejor diagnóstico de las neuropatías, y nos hemos dado cuenta con el paso de los años que hay un infradiagnóstico real de una neuropatía periférica. Y esto implica que este infradiagnóstico, que además es muy curioso porque hay gente que opina que como no hay mucho tratamiento a realizar, pues a lo mejor no haría falta hacer tantas evaluaciones, cosa que me parece una barbaridad hacer este tipo de comentarios, puesto que esto no solo nos permite ser conscientes del estado de las fibras sensitivas, sino nos permite hacer un control de la evolución de la enfermedad a lo largo del tiempo, con lo cual también hay que tener en cuenta que el dispositivo, no hay ningún dispositivo perfecto, pero este nos ofrece una posibilidad de hacer exámenes neurológicos o de fibras sensitivas que es menos subjetivo, por el hecho simple de que tiene mecanismos de control. Entre el poder hacer estímulos de diferente tipo, entre vibración, frío, calor y termolgesia, y poder hacer de diferentes intensidades, esto nos permite también poder hacer una mejor fenotipación de lesiones, y además, si el sistema permite también hacer exámenes nulos y controlar un poco el ambiente en el cual se realizan estas evaluaciones, es obvio que es mucho mejor hacer exámenes neurológicos o sensitivos, que ya son difíciles de por sí, con este tipo de capacidades, que no simplemente con los goles estándar que actualmente todavía se están utilizando, que se muestran realmente, insuficientes para poder hacer un buen examen, ¿no? Claro, de hecho, ¿quién realiza el examen neurológico actualmente? Claro, en España el podólogo tiene por ley la capacidad de hacer un diagnóstico médico, con lo cual nosotros podemos, obviamente, con el entrenamiento adecuado, hacer un diagnóstico. El problema surge es cuando en este acuerdo que les comentaba ahora a ustedes que de atención podológica, los exámenes neurológicos, que son unos de los que permiten asignar un número de visitas a cargo público, lo realiza personal de enfermería. Personal al cual yo le doy todo mi reconocimiento y todo mi aprecio, porque hacen un trabajo increíble, pero el problema es que están sobrecargados de trabajo y nos encontramos muchas veces con que pacientes con una evolución natural de una diabetes de 15 o 16 años muestran que todo es normal, como este gráfico que les pongo en esta tabla que les pongo al final. Y además, curiosamente, pone que, por ejemplo, el análisis de los reflejos, los reflejos musculotendinosos no proceden en muchos casos, cosa que a mí me parece una barbaridad, puesto que hacer una evaluación de un reflejo cutáneo plantar o rotuliano o aquilio es algo que es muy rápido y debería ser realizado en todo el mundo, con lo cual no entiendo por qué a veces suceden estas cosas, ¿no? Con lo cual yo pienso firmemente que el primer filtro lo deberían hacer quien está directamente con los pacientes, que es el podólogo, además, ¿de acuerdo? Y teniendo en cuenta que
un buen conocimiento también de lo que es la etiopatogenia de la enfermedad hace que podamos dirigir mejor la evaluación y, por lo tanto, hacer un mejor cribaje y control de este tipo de alteraciones. ¿Y qué más? Como les comentaba al principio, desde que nos reunimos con el doctor Odriozola en Rumanía, pues todo ha ido muy rápido. Ha ido muy rápido, como todos ustedes también han sufrido, hemos pasado una pandemia que ha roto diferentes esquemas, pero como director facultativo del Hospital Podológico Virginia Nobel, que gestiona la Fundación Josep Finestras de la Universidad de Barcelona, nosotros tenemos una unidad de pie diabético donde también se hacen no solo evaluaciones con este tipo de dispositivos con un mejor cribaje del estado sensitivo de los pies, sino que también se hace termografía, evaluaciones por presiones, etcétera, etcétera. Y algo que yo incido mucho es que cuando hay que hacer un tratamiento, por ejemplo, ortésico, para poder reducir las presiones a un umbral que sea de menor riesgo, hay que medir lo que se está haciendo, porque si no estamos entrando en lo que yo llamo una inconsciencia de lo que se está haciendo. Yo no puedo presuponer que poniendo un tipo de material voy a reducir la presión a un umbral por debajo del riesgo que se considera, actualmente, si yo no lo mido. Con lo cual, no hay ningún médico que dé una estatina, por ejemplo, por una dislipemia y no haga un control analítico. Pues esto sería algo paralelo, ¿no? Además, yendo a lo que decíamos un poco más allá, cuando nosotros creamos también la unidad de atención podológica a pacientes oncológicos, ya saben ustedes pues que este tipo de pacientes, junto con tantos otros, alcohólicos, etcétera, pues tienen, debido al tratamiento con quimioterapia, las afectaciones que nos encontramos de forma más común son alteraciones cutáneas, como por ejemplo las eritrodisestesias palmoplantares, como lo que serían las retroniquias o las onicolisis, con lo cual hacemos una prestación directa a los problemas, pero además el problema es que, como sucede muchas veces con medicamentos como los taxanos, pues hay un efecto lesivo sobre los nervios periféricos que causan pues parestesias de forma importante. De ahí que también nosotros hayamos incorporado la evaluación sensitiva no solo al paciente diabético, sino también al paciente oncológico. ¿De qué modo? Nosotros tenemos cercano el hospital, un hospital importantísimo de tratamiento con el cáncer, que es el Instituto Catalán de Oncología, y nosotros lo que hacemos también son evaluaciones a través de la colaboración con los neurooncólogos, de manera que ya saben ustedes que las fibras de pequeño y mediano tamaño no se pueden detectar su actividad con la electromiografía. Por lo tanto, cuando nosotros propusimos de poder trabajar con este tipo de dispositivos y hacer un cribaje, pues fuimos no solo bien recibidos, sino, digamos, animados a colaborar con ellos, porque es innegable que el poder detectar una fibra grande que implicaría que si está afectada las fibras pequeñas o medianas, lógicamente también pueden estarlo, pero si detectamos precozmente una afectación sensitiva o neuropática periférica con este tipo de fibras más pequeñas, esto podría modificar o ayudar a mejorar la dosificación y los patrones terapéuticos en ese sentido, con lo cual esto también beneficia a nuestros pacientes, que son, al fin y al cabo, nuestro objetivo de profesional, ¿no? Por otro lado, también estamos actualmente trabajando con tesis doctorales de una compañera que intenta relacionar también las evaluaciones sensitivas con el NERCHEC, con patrones geriátricos, tanto por el riesgo de fragilidad como de sarcopenia, como equilibrio en sí mismo, con lo cual también podemos ayudar a mirar de incorporar algo más para poder establecer unos algoritmos que reduzcan el riesgo de caídas, y esto ya saben ustedes que es un factor súper importante para este tipo de pacientes geriátricos, ¿no? También hemos ido un poco más allá, puesto que la Universidad de Barcelona fomenta y posibilita la creación de lo que llamamos una aula o una cátedra, que al fin y al cabo sería un acuerdo entre una empresa que actúa como un patrocinador y una institución pública como sería la Universidad de Barcelona, de manera que esta entidad patrocinadora, que en nuestro caso es la aula V Red Jofra de atención podológica a pacientes oncológicos, lo que hace es dar
una cantidad de dinero, en este caso un aula son 2 años, que nos facilita 15.000 euros por año para poder fomentar actividades tanto de formación, ya sea a nivel de alumnos o a nivel de profesionales relacionados con este tema, actividades de investigación, puesto que también podemos, digamos, introducir no solo trabajos relacionados de investigación con las neuropatías, sino que también se pueden establecer, de hecho estamos estableciendo protocolos de investigación también con lesiones cutáneas. Hay que pensar que el laboratorio Rein-Joffre es un laboratorio que tiene 2 productos. Uno es un antifúngico de amplio espectro para el tratamiento de la onicomicosis, por ejemplo, y también tiene otro producto que no es un fármaco, que es un reconstituyente ungueal, que estos 2 productos podrían ayudarnos a, digamos, reducir las lesiones a nivel de las uñas en tratamientos quimioterápicos, ¿no? También las actividades de divulgación y transferencia de conocimiento, como serían los seminarios dados a pacientes, sean que estén en activo el tratamiento o pacientes antiguos respecto a lo que serían la atención y el cuidado de los pies. Y luego, por último, también actividades sociales que serían, por ejemplo, pues participar de las visitas o, digamos, patrocinar también o subvencionar visitas podológicas a aquellas personas que lo precisen dentro de este ámbito de pacientes oncológicos, ¿no? Por lo tanto, nuestra experiencia, en resumidas cuentas, ha sido pues partir de algo que es normal y necesario en nuestro campo, que es el pie diabético. Esto para nosotros es digamos, un punto clave de atención y tratamiento. Pero no nos hemos quedado aquí, puesto que nos ha mostrado que el poder disponer de dispositivos como es el CHEK, que es un QST, un Quantitative Sensory Testing, pues nos permite ir un poco más allá, incorporando otros tipos de patología, también neurológica asociadas a otro tipo de trastornos, como es la oncología y también la geriatría, ¿no? Espero que con esto haya podido cumplir un poco la perspectiva con la que me invitaron, y espero que haya, bueno, mostrado algo de interés para todos ustedes. Muchísimas gracias por tu atención, gracias por la invitación, gracias por la presentación, y sé que ahora el doctor Salvador Sagüez también tiene algo muy importante que exponerles a todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy claro. Y bueno, ahora tengo el gusto de presentar a la experiencia latinoamericana, fundamentalmente en Chile, de este médico internista e infectólogo del Hospital Regional de Antofagasta, profesor asistente adjunto en la Facultad de Medicina y Odontológica de la Universidad de Antofagasta, asesor del Ministerio de Salud de Chile, autor de orientaciones técnicas, pie diabético, ex coordinador del Comité Latinoamericano. En realidad es muy, muy vasta toda la experiencia de Francisco. Es un compañero del TEFUT, es un compañero de ADAPIP, es un compañero enorme, es un consultor en infectología, es un consultor, y es un gran amigo de Ariel Odriozola, y aquí lo recibimos con mucho cariño. Así que, Francisco, te escuchamos tu experiencia. Muchas gracias, Daniel. No sé si el doctor Odriozola se conectó con la conexión de Federico Ugalde. No sé si él quiere presentar antes. O sea, vosotros, buenas tardes. Disculpad la demora, el tema de que estoy fuera y se me ha hecho un poco difícil comunicarme. O sea, lo que vosotros digáis, si tenéis interés en presentar tú, Francisco, primero, o presento yo, como queráis. No escucho. No se escucha. Que quizás usted podría cerrar, yo mando... Excelente, perfecto. Ya me presentó Daniel, hago la presentación y usted cierra con todas las conclusiones y con lo que hemos visto en los estudios. Muy bien, ¿estás de acuerdo, Daniel? Sí, perfecto, perfecto. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por la asistencia. Creo que es importante, sobre todo en el
en esto dar un poco la señal de que efectivamente se está haciendo investigación, es un tema tremendamente importante en cuanto a lo que puede ser la prevención del pie diabético. Nosotros siempre nos enfocamos mucho en lo que es paliativo, en lo que es el tratamiento en el ataque agudo, pero nos olvidamos que esto parte mucho antes. Y eso es lo que a mí me ha motivado a trabajar con el doctor Odriozola, porque nosotros siempre tratamos de salvar lo más que podemos, pero muchas veces fracasamos y eso es tremendamente frustrante. Yo creo que mirar el pie diabético como algo que se puede prevenir y darle las señales a los mismos pacientes de que se puede prevenir es algo que tenemos que empezar a trabajar, no solamente como médicos, como enfermeras, como podiatras, sino como todo el personal de salud, mirando que esta es una de las enfermedades más devastadoras que tiene la diabetes en el mundo. Yo no tengo ningún conflicto de interés en esto. El hecho de que estemos presentando con su nombre comercial, el NerveCheck, es porque precisamente es el que conocemos y el que manejamos. No he recibido ningún estipendio por esta presentación y lo que estoy presentando es fruto del trabajo que estamos realizando con un gran grupo de trabajo en la Universidad de Antofagasta, multidisciplinario, con el doctor Martín Vargas, que también es kinesiólogo, y él fue uno de los que nos abrió las puertas para trabajar, no solamente con la intención de validar el NerveCheck acá en Antofagasta, sino también como para ver cuál era la mejor opción que tenemos para hacer el diagnóstico de neuropatía en forma temprana. Nosotros trabajamos en el Hospital Regional de Antofagasta, posteriormente se transformó en el Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta, donde trabajamos y hicimos gran parte de la experiencia, y yo trabajo además en el Hospital Regional de Antofagasta, que es un hospital que está a unos 20 kilómetros del anterior. En la Universidad de Antofagasta hemos hecho múltiples capacitaciones, también a nivel de las distintas regiones de Chile, principalmente para hacer lo que es la detección temprana de todas las complicaciones del pie diabético, no solamente desde el punto de vista vascular, sino también desde el punto de vista neuropático, y siempre nos enfocamos en lo que es la exploración tradicional, que es lo que por lo demás está en la mayoría de las guías, incluso en la International Working Group, que está parte de lo que es la DFUD, que un poco con la inspección, con la aplicación del monofilamento, el diapasón, martillo reflejo, evaluar la deformidad, ver cuáles son las áreas de presión plantar, pero siempre tengo la sensación de que esto, que por lo menos lo tenemos que hacer una vez al año, es insuficiente. ¿Y por qué? Porque siempre tenemos pacientes que teniendo esta evaluación normal, tienen lesiones típicamente neuropáticas como un mal perforante plantar o una lesión plantar que es asociado a una osteomielitis de los metatarsianos. Por lo tanto, en ese contexto, en un congreso de atención primaria, nosotros presentamos este trabajo que tenía la detección temprana con el diapasón de 256. Era un trabajo con algunos alumnos, empezamos a buscar pacientes que tenían diagnóstico en neuropatía, el diapasón que siempre está en todas las orientaciones técnicas y guías internacionales, el de 128, pero como el rango era hasta 260, yo opté por el 256 como una evaluación porque veía que muchos pacientes tenían alterado el 256, pero no el de 128. Entonces, la idea era evaluar si esto era realmente verdad. Y lo que nos encontramos en este estudio, que ya es de 2016, era que precisamente tenía una especificidad del 61%, pero tenía un valor predictivo positivo del 39.2%, pero un valor predictivo negativo del 96%. Por lo tanto, un paciente que tenía normal el diapasón de 256, podíamos descartar lo que tuviese neuropatía y eso nos permitía a nosotros estar mucho más tranquilos con estos pacientes. En ese contexto es donde nos encontramos con el doctor Odriozola y me hace mucho sentido porque la evaluación de la vibración
o del elemento de la vibración que tenía en el Nerve Check era precisamente con 247. Por lo tanto, estaba muy cercano a lo que habíamos encontrado y eso me daba luces de que podíamos llegar antes. Y precisamente esa es la sensación que yo tenía. Tenía muchos pacientes que habían tenido quemaduras en los pies o que simplemente llegaban como esto, con una lesión neuropática y tenían una evaluación reciente con un monofilamento normal. Por lo tanto, para mí era tremendamente importante llegar a algo más. Por lo tanto, la invitación que me hizo el doctor Odriozola y lo que fuimos evaluando y finalmente lo que se concretó en un estudio multicéntrico, si es parte de un estudio multicéntrico, él nos facilitó los instrumentos y lo fungible y empezamos a hacer este estudio. Principalmente el Nerve Check tiene esta evaluación de la vibración, como ya les había comentado, tiene un cabezal que da la sensación térmica de frío y de calor, y se hace además una evaluación de dolor por calor, en que se va subiendo la temperatura y eso nos permite evaluar hasta qué temperatura ellos sienten, tendrían que sentir el dolor, y que si no lo sienten, tienen efectivamente una disminución de la sensibilidad. Eso, lo que más sorprendente es que determina fenotipos distintos de neuropatía o de polineuropatía. Por lo tanto, no es solamente el decir si tiene o no tiene, sino que tiene bien cuál es el fenotipo del paciente y potencialmente hay distintos tratamientos para distintos fenotipos. Nosotros con Martín empezamos las evaluaciones, nos costó un poco, justo nos pilló la pandemia incluso, y eso dificultó mucho la evaluación porque precisamente los pacientes no tenían la posibilidad de acceder al hospital. Tuvimos algunos problemas también en los espacios físicos, pero finalmente fuimos concretando este trabajo. Esta es una plantilla de más o menos lo que hacíamos para evaluar el pie diabético normalmente, y diapasón de 256 y 128, que también lo incorporamos dentro del estudio. Además de eso, también se evalúa con la escala de Michigan. El Nerve Check tiene esta particularidad de que no solamente es, te dice si tienes o no tienes, sino también te genera un valor, un número, que eso potencialmente nos permite ver la evolutividad del paciente. Por lo tanto, si nosotros hacemos un tratamiento, permitiría eventualmente decir, ya, estás mejor, porque objetivamente tenemos un número que nos dice que está mejor. Y eso es uno de los valores que le damos, porque no solamente el paciente al tener una neuropatía tiene un riesgo. El mayor riesgo que tiene ese paciente es no tener conciencia de su enfermedad. El paciente, cuando tiene polineuropatía sensitiva y que no tiene sensibilidad, no solamente puede tener una lesión por la presión de algo que le cae dentro del zapato, o un clavo, o alguna otra lesión que se produce por que el zapato sea muy apretado, sino que también tenemos el problema de que ese paciente puede ir literalmente por la vida sin saber que tiene ese riesgo. Por lo tanto, ese riesgo per se le hace ver al paciente, porque le dice, ¿sabe qué? Usted no es capaz de sentir dolor, porque en esta prueba no tiene ese aspecto positivo. Por lo tanto, el paciente empieza a tomar una conciencia que no la tiene en las otras evaluaciones. Típicamente uno te enseñan a usar el diapasón y lo primero que hacemos, o lo que tendríamos que hacer, que no es lo que yo le enseñé a mis alumnos, es decirle, esto es lo que tiene que sentir. Usted me dice si lo siente o no lo siente. Entonces uno induce la respuesta. Y al inducir la respuesta, lo que está generando precisamente es que el paciente, al querer estar bien, va a falsear la respuesta. Por lo tanto, eso es un problema que tenemos en la evaluación clínica y que en realidad, en la subjetividad de esto, puede llevar a errores. Y el error más grande es decir que el paciente está bien o no tiene neuropatía o no tiene polineuropatía teniéndola. Y eso va a retrasar no solamente la prevención, sino el diagnóstico. Por lo tanto, estos fenotipos, que son pérdida o reducción de la sensibilidad mecánica o
térmica algésica, la pérdida o disminución de la sensibilidad térmica, o la hiperalgesia mecánica iotérmica, que es la que típicamente nosotros le generamos un tratamiento para el dolor. Pero si eso no ocurre, muchas veces están precisamente con el riesgo que les había comentado. Entonces, este instrumento nos permite evaluar la fibra nerviosa con estos 4 test que les habíamos comentado, de vibración, de frío, de calor y de dolor por calor. Y eso nos da una evaluación numérica. ¿Ya? Acá vemos la representación gráfica de algunos pacientes que fueron sometidos al tratamiento, y acá vemos cómo tenía una evaluación normal del frío, pero comparativamente tenía era positivo. Igual acá en el calor, en que ya estaba al borde de tener una pérdida de la sensibilidad. Por lo tanto, nosotros podemos en distintos pacientes ir viendo cuándo tiene aparece su alteración y en cuál de estos aspectos está presente. Por lo tanto, también podemos generar condiciones de prevención distintas para cada paciente y tratamientos distintos para cada paciente. Y eso nos permite, ustedes se dan cuenta dónde están los pacientes y cómo se entrega el informe de este NerveCheck. Entonces, individualizamos el tratamiento de lo que requiere el paciente, y eso es el objetivo final. Y por eso también fueron invitados múltiples médicos para poder concientizar de que esto sería como el verdadero tratamiento o la prevención que deberíamos hacer, porque mucho podemos trabajar para evitar la hiperglicemia, controlar todos los aspectos metabólicos, controlar la hipercolesterolemia, controlar la presión, pero muchas veces esto se manifiesta igual. Y en ese contexto nosotros tenemos que tener un instrumento que nos permita llegar antes. ¿Cuáles son las claves del tratamiento? Uno, controlar los factores que son patogénicamente precursores de la polineuropatía, y dentro de ella el control metabólico. Hay una fuerte asociación de hiperglicemia, como lo decía el doctor Ariel hace unos días, esta excursión glicémica, que por eso ahora lo más importante es tenerlos con normoglicemia tiempo en rango, que eso es tremendamente importante, porque esto es cambios constantes de la glicemia, producen también neuropatía, y de hecho una de las cosas que es verdad que uno de repente no toma conciencia de que un paciente que nosotros lo compensamos de la glicemia muy rápidamente, le produce neuropatía, e incluso puede ser un aspecto por el cual el paciente puede querer dejar el tratamiento porque se siente peor. Tienen dolores neuropáticos que no tenía antes de empezar un control estricto o intensivo de su glicemia. Por lo tanto, controlar también la hipertensión, la hipertrigliceridemia, la hipercolesterolemia, los ácidos grasos saturados y la obesidad son también parte de nuestro quehacer y nuestro tratamiento para el manejo integral de la polineuropatía diabética. Yendo ya a lo que nosotros encontramos dentro de nuestro test, nosotros tenemos, se hizo por un problema que tuvimos con uno de los instrumentos, que finalmente supimos cuál era el problema que se generó en uno de esos instrumentos. Optamos por hacerlo por un solo pie en un grupo de pacientes. Entonces teníamos 40 pacientes que lo habíamos estudiado con las 2 extremidades, y teníamos 70 que lo habíamos estudiado solamente con una extremidad. Entonces, la idea fue, cuando lo planteamos, que realmente la posibilidad es que lo evaluáramos y viéramos cuál era el resultado para no perder los datos. Y eso generalmente fue lo que motivó el mandarle los estudios y encontrar lo que vamos a mostrarles a continuación. De estos 40 pacientes que tenían
estudio de las dos extremidades, y una de las cosas importantes es que todos los pacientes se sometieron a distintos test de neuropatía. En los test, la evaluación tradicional, 15 estaban normales, 6 tenían mononeuropatía, ninguno estaba en grado moderado y 19 estaban anormales. Cuando uno hace el test a nivel con NerveCheck en las dos extremidades, tenemos que hay uno solo que está normal, 14 tenían mononeuropatía, era moderado ninguno, y 25 estaban anormales. Por lo tanto, ya tenemos un delta que no es menor, de acuerdo a la cantidad de pacientes que tenemos. Yo sé que es una muestra pequeña que tuvimos por todos los problemas que en el desarrollo de esta investigación, pero vamos a tratar de que esta se solucione de aquí en adelante, pero nos da luces de que realmente hay un mayor diagnóstico, por lo tanto estamos llegando antes, es más sensible y más específico. En el caso de cuando teníamos solamente una extremidad, teníamos 7 normales, uno con mononeuropatía, porque no podemos decir que tenía polineuropatía, uno era moderado y 31 estaban anormales. Por lo tanto, igual uno podría considerar que esta presencia de anormalidad en el estudio, aunque sea de una extremidad, podría darnos cuenta como un screening de mayor cantidad de pacientes que tenemos que someter al estudio en ambas extremidades, y nos permitiría hacer el diagnóstico en más pacientes y evitar potencialmente más complicaciones en los pacientes. Cuando vemos cuáles son los aspectos más alterados cuando comparamos dos extremidades y una extremidad, tenemos que normales en las dos extremidades con mecánico nos salían 3, en una nos salían 7, en la mononeuropatía que solamente la podíamos diagnosticar con cuando eran las dos extremidades, eran 8, moderados nos salieron más en el grupo de una sola extremidad, y anormales nos salieron 27 en una extremidad y 29 en las dos extremidades, lo que es la fibra de la neuropatía mecánica. La térmica, que tanto frío o como calor, tenemos que la normalidad está completamente equiparado, por lo tanto, en ese contexto también sería un aspecto importante conocer. Pero fíjense que la mononeuropatía estaba más, podíamos diagnosticarla más en los, cuando la tenemos que diagnosticar cuando tenemos las dos extremidades testeadas, no la podemos diagnosticar cuando tenemos solamente una, ¿ya? Ahí es donde se nos pueden perder algunos pacientes, pero tenemos más moderados en el grupo de una sola extremidad. En cuanto a del dolor, también aquí hay un tema importante. El que fue anormal fueron más los de una extremidad. Pero dentro de todo esto, si nosotros consideramos el test de Michigan, los pacientes que tenían dolor del total, todos tenían un fenotipo mecánico alterado cuando era severo, tanto para una o dos extremidades. Por lo tanto, en el caso de la polineuropatía dolorosa o mononeuropatía dolorosa, el hacerle el NerveCheck en una sola extremidad, lo que el sentido de hacerlo en una sola extremidad es por un tema de costo, ¿ya? Que podríamos duplicar la cantidad de pacientes que podríamos testear, y nos permitiría hacer el diagnóstico certero en estos casos. Y eso puede ser importante. De 74 usuarios mayores de 50 años que evaluamos con esto, tanto aquí están todos los test que le hicimos, incluso estaba también el de equilibrio, que es parte de nuestro grupo de investigación. Cuando se saca solamente evaluación tradicional versus NerveCheck de una extremidad, tenemos que anormales, en el caso de la evaluación tradicional solamente tenemos 27,
y en una extremidad tenemos 52. Por lo tanto, eso a simple vista nos permitiría decir que podemos duplicar la cantidad de diagnósticos. Y eso no es tremendamente importante, porque solamente nos quedaron 18 como normales. Por lo tanto, confiar en lo que tenemos en estos momentos, en todas las guías internacionales, no es lo correcto. O sea, a mi modo de ver, y eso me hago responsable por eso, porque yo, si hay una cosa, y Daniel lo sabe, que he estado siempre en desacuerdo, y es un problema que yo tengo con respecto a las guías, es que estamos llegando tarde. Y esta es la alternativa que tenemos para llegar antes y mejor al diagnóstico de neuropatía. Los proyectos que tenemos en este momento, ya vamos terminando, biomarcadores en el suero para el daño de fibras sensitivas periféricas, como en el caso de de estos biomarcadores y compararlos también con la presencia de neuropatía por el NerveCheck. Entonces, esto es un proyecto que estamos trabajando actualmente y que vamos avanzando un poco mejor, y eso también nos va a permitir aumentar el número de pacientes para la próxima publicación del trabajo que les acabo de presentar. Y yo creo que poco a poco nos vamos acercando a tener evidencia suficiente como para usar este producto en forma masiva y que pudiese estar al alcance no solamente de la parte privada, sino también del sistema público. Entonces, como conclusiones, el estudio orienta fuertemente a que NerveCheck puede ser una viable y asequible en el sistema público y sistema privado para el diagnóstico temprano de neuropatía y de polineuropatía diabética. El estudio de un pie neuropático doloroso se correlaciona bien con el estudio de un solo pie, abaratando los costos con un diagnóstico certero. El uso de este estudio permite tomar conciencia al paciente de la presencia de neuropatía en fenotipos sensitivos que conocen su diagnóstico. Y eso es importante para su autocuidado. Por lo tanto, yo creo que tenemos mucho valor en este trabajo y le agradezco la oportunidad al doctor Odriozola. Gracias, Daniel, por acompañarnos y a Marcelo Carvalho por haber organizado este webinar y poder exponer nuestro trabajo a nivel nacional. Muchas gracias. Antes de darle la palabra al doctor Odriozola, el otro día aprendimos, gracias a él, que marcadores importantes de la neuropatía son los ácidos grasos libres, y él también nos incorporó medir el inhibidor del activador del plasminógeno. Por lo tanto, allí vamos a leer y activamente le estamos pidiendo que nos mande toda la bibliografía, por favor, Ariel, no nos dejes, ¿eh? Bueno, con el mayor de los respetos, voy a seguir trabajando y los dejo, y agradezco la invitación, Ariel, y la verdad me nutrí mucho y te agradezco por ser pionero en Latinoamérica junto con nosotros, Francisco. Gracias. Bien. Doctora Ariel, ¿está en condiciones de presentar? Sí, bueno, desde aquí un abrazo a todos los compañeros que estáis participando y especialmente a el doctor Francisco Salvador, a Carles Vergés, a Daniel Braver, a Marcelo, bueno, por la oportunidad de compartir rápidamente este webinar, y felicito al doctor Salvador por el estupendo trabajo que está realizando y lo que ya ha conseguido, y sin más al doctor Carles Vergés también por las iniciativas que tiene y los estudios que tiene en marcha. Estoy compartiendo pantalla, si lo podéis ver. Ahí sí, está presentándose. Vale, perfecto. ¿Lo podéis ver bien? Gracias. ¿Se puede ver bien? ¿Hola? Sí, se puede ver. Se ve Sí, bien. Ariel, se ve bien. De acuerdo. Bueno, los minutos que faltan, voy a intentar hacer
pequeño resumen y remarcar los puntos importantes de lo que nos espera para los próximos 5 o 6 años para poder trabajar en la asistencia médica de estos pacientes. Entonces, aquí tenéis, yo sí tengo conflictos de interés, aquí los podéis ver con diferentes compañías farmacéuticas a las cuales he dado y doy conferencias, y con universidad y con, yo soy inventor en conjunto con el grupo de FIMED, inventor del desarrollo de esta tecnología, y además soy miembro de diferentes asociaciones que aquí os presento. Entonces, recientemente, en el mes de diciembre, debido a la gran cantidad de avances que se han producido en torno justo a la fecha de la pandemia del COVID-19 y nuestra pandemia de previa, que es de la obesidad y la diabetes, pues debido a todo lo que se ha modificado sustancialmente en la asistencia sanitaria, hemos decidido hacer un simposio con algunos profesores del Tokyo Metropolitan Institute of Science y profesores de la Weill Cornell University en Manchester, el Royal Infirmary, el King College de Londres, la Universidad 3 de París, etcétera. Pues bueno, definitivamente nos tuvimos que reunir porque queríamos entender cómo podíamos avanzar con todo lo nuevo que hay acerca del diagnóstico y el tratamiento de la neuropatía. Quiero resaltar lo que recién comentaba el profesor Braver, que la lipodómica en este momento es muy, muy importante, y ahí tenéis la lipotoxicidad. No es exclusiva la neurotoxicidad por la hiperglucemia. Se requiere para tener este tipo de toxicidad el sistema nervioso, la lipotoxicidad, y lo que es clave son los singolípidos. Son altamente tóxicos y nosotros podemos correlacionarlos con los ácidos grasos libres, que ahí veis las siglas AGCL. Entonces, esto no es necesario hacer un dispendio importante económico, porque el valor económico de hacerlo en el plasma, los niveles plasmáticos de ácidos grasos libres, es equivalente a los triglicéridos. Por lo tanto, esto es muy, muy, muy importante. Si queremos contener la patogénesis de la neuropatía, tenemos que trabajar sobre los diferentes lípidos, colesterol LDL, no HDL, HDL, el colesterol VLDL o triglicéridos, y fundamentalmente los ácidos grasos libres. Además del contexto multifactorial que tiene la hiperglucemia, por supuesto, el rango de las glucemias, es decir, con la hemoglobina glicosilada y los valores que nos van dando los pacientes con los sensores de glucosa, y asimismo la hipertensión arterial, la obesidad y la estatosis hepática. ¿Por qué decimos esto? Porque en este momento, pues fijaros que no está exclusivamente la neuropatía en los pacientes que tienen diabetes ya con una larga evolución, como habitualmente nosotros tenemos en nuestra mente, que bueno, el paciente que tiene 10 años posiblemente ya tenga neuropatía. No. Es decir, los pacientes que vienen con obesidad, síndrome plurimetabólico, preplurimetabólico, como puede ser estatosis hepática, dislipemia, obesidad peritoneal, ya tienen un 9% polineuropatía sensitiva. Si tiene asociación con ácidos grasos libres y diabetes, pasa a tener más del 57% según los estudios de Sheffield, y si tiene una prueba de tolerancia a la glucosa en los estudios del German Network, pues el 16%. Los estudios de Callahan muestran que solamente teniendo hiperglucemia matinal en ayunas con un HOMA positivo, insulinoresistencia, en estos pacientes ya tenemos un 11% de polineuropatía sensitiva. Quiere decir que, obviamente, si estamos esperando que el paciente cumpla con 5 años, 6 años, 7 años de diabetes, desconocemos la cantidad de tiempo que llevaba con esta patología, y obviamente que nos vamos a encontrar con una alteración neuropática muy significativa, y estamos llegando tarde, y de ahí las publicaciones en el Lancet de 2015 de que era cada 30 segundos una amputación en el mundo, y del 2015 ahora ya pasamos a una amputación cada 20. Estamos hablando de amputaciones intrapatelares. O sea, sería mayor si estuviéramos adjudicando todas las amputaciones, Lisfranc o de un metatarso, etc. Bien, dicho esto, nuestro interés está enfocado entonces en hacer un diagnóstico cuantitativo y precoz además de la neuropatía en su presencia con 2 o más fibras, según el Consenso de Toronto 2010 por el NeuroDiab, es adjudicarle al paciente qué fenotipo de neuropatía posee.
porque esto nos va a permitir, además de manejar correctamente la patogénesis, el tratamiento sintomático de estos pacientes va a estar basado en el fenotipo que ahora rápidamente vamos a pasar a ver. Asimismo, hacer mención, como lo vamos a ver, a que estos fenotipos son variables. No quiere decir que se entró por una neuropatía sensitiva mecánica y toda la vida va a ser mecánica. Es decir, tiene variedades como lo vamos a ver. Entonces, aquí tenéis que el QST, en este caso el NERCheck, puede hacer dos tipos de estudios. Uno que es estático, que es para determinar qué tipo de fenotipo tenemos, con mecánico, por la vibración, los térmicos del frío, el calor, y el termoagésico del dolor por una rampa ascendente de temperatura que determina que sea un test de límites. Mientras que los otros, que son estimulando en forma repetitiva por intermedio del software y el hardware de este instrumento, pues nos permite identificar el umbral de percepción que tiene el paciente para la vibración, para el calor y para el dolor. Los QST también pueden ser dinámicos. Quiere decir que nosotros con este instrumento, si tenemos ya un poquito de práctica, podemos utilizarlo, por ejemplo, para ver la eficacia de los analgésicos y anestésicos, como hace el personal que está en las unidades de dolor o en anestesia. Y también podemos observar la suma del dolor por estimulación repetitiva, qué características tiene para saber el paciente si está yendo hacia una evolución tórpida del dolor o no. Bien, dicho esto, se fundamenta la eficacia de analgésicos y anestésicos en estudios que ya hay publicados, como en la revista Pain en 2019 y en 2023, y además el instrumento nos permite hacer una valoración de un mapeo plantar de temperaturas para ver la diferencial si es más de 1.8 o 2 grados y poder determinar si dentro de ese pie hay o no hay pues una osteomielitis, hay un charcot agudo, hay un proceso inflamatorio de tejidos blandos. Y entonces ahí veis que hay un termodo que está en uno de los extremos del instrumento, que aplicándolo cada 6 segundos nos va dando las temperaturas de estas zonas del pie y así tenemos una valoración en mapeo de las plantas del pie. Pues entonces ya estáis viendo que vamos a tener un conjunto diagnóstico bastante completo y extenso y tener presente que cuando estamos haciendo este estudio, por los resultados que hemos tenido recientemente del profesor Paul Vanetti y Rafael Galliero en la Universidad París 3 en Francia, hay una correlación muy estrecha, con una P significativa, de la neuropatía autonómica cardíaca, según los test de Edwin y Clark, con el QST hecho por el NERCheck. Con lo cual, cuando asignamos polineuropatía de algún fenotipo en las extremidades inferiores, tenemos que tener presente de que estamos hablando de que puede haber muy probablemente una neuropatía autonómica cardíaca y posiblemente en los otros territorios del aparato digestivo y el aparato genitourinario. Aquí os presento que, bueno, el NERCheck ha sido sometido a diferentes ensayos fuera de nuestra área, sin influencia, es decir, son objetivos por la Universidad de Manchester, la Universidad de Weill Cornell University de Qatar, y nosotros también hemos hecho en el Clinic, así como en París, en Nord 3, y entonces nosotros estudiamos a los pacientes con un gol estándar y NERCheck, es decir, que hicimos un estudio funcional en relación a QST NERCheck en frente a un QST que se utiliza para estudios multicéntricos para aprobar drogas, como puede ser el Case4 y el PS2 Analyzer. Son aparatos muy complejos, costosos y de alta necesidad, de alta especificidad en el manejo. Entonces, para funcionalidad, vimos estos QST en relación al NERCheck, vimos el neurotensiometer y vimos la electroneurografía fundamentalmente de los peroneos y los tibiales. Entonces, observen que la reproductibilidad del NERCheck es muy alta para la vibración. Esto VPT significa Vibration Perception Threshold, que es el umbral de percepción de la vibración. Lo mismo para el frío, ¿sí? Y lo mismo para las fibras del calor. Es decir, que entonces nosotros hemos visto que la primera, que es VPT, corresponde a fibras mecánicas, que son las A-beta, que son mielinizadas, muy poco, pero tienen mielina. Las CPT, que son las del frío, tienen una escasa capita de mielina, y las últimas, las WPT, igual que las CPT. También estudiamos las de GPI test,
las HPT, que son fibras de terminales C y polimodales que no tienen mielina. ¿Y qué hemos visto? Pues hemos visto la sensibilidad y la especificidad. Como lo veis aquí, el área bajo la curva es muy sensible con nuestro instrumento en relación al neurotensiometer y al TS2 analyzer, y en otra presentación en relación al case4. Y lo mismo para el Cold Perception Threshold y algo más bajo para el WORM, y el del WORM se mantiene igual para el Head Pain Test. Con lo cual, si tendríamos que escoger las 4 fibras, las de mayor sensibilidad, especificidad, iríamos a vibración, que es una fibra mediana, y CPT, que es una fibra de tipo A delta, que es una fibra pequeña. Con lo cual, nosotros vamos a hacer con todo este complejo de estudio una valoración de los fenotipos funcionales. Ahora aquí os presento la segunda parte de los estudios de validación del NERCheck, que vemos que tiene una incidencia alta en este grupo de pacientes de Neuropathic Disability Score en diabetes mellitus sin síntomas. Pero fijaros que con síntomas neuropáticos asciende de manera muy importante, 65%, en una P estadísticamente significativa. Y volvemos nuevamente que la prevalencia con síntomas de dolor fue el 78%. Es decir, hemos hecho además la valoración frente al Neuropathic Composite Score, vemos que la vibración es muy alta, y con el neurotensiometer, 82%. Las fibras nerviosas del frío, es decir, las de tipo A delta, enfrentadas al Confocal Corneal Microscopy y enfrentadas al punch biopsia, estamos en el 78 y 70%. Así que hemos tenido unos resultados satisfactorios, pero esto es producto de mucho trabajo, es decir, mucho tiempo para poder ajustar el desarrollo del instrumento en el hardware y el software hasta que conseguimos este instrumento con estas características. Finalmente, el NERCheck está clínicamente validado, como les he mostrado, con los equipos Gold Standard empleados para aceptar fármacos para la neuropatía diabética, tanto en la FDA de Estados Unidos y en la EMA de Europa. Identifica el daño neuropático de los subtipos de fibras sensitivas, largas y pequeñas. Estos son los fenotipos. Ahora vamos a ver muy rápidamente y poquito, pero como para tener una idea. El resultado es categórico porque lo da inmediatamente y sale en la pantalla del instrumento, y luego es valorado en forma cuantitativa dentro del ordenador. Si poniendo un USB, aplicamos el mando de distancia del instrumento a el ordenador y obtenemos esos resultados. Y cuantifica con precisión las manifestaciones tempranas de la sensitivopatía, y evalúa la presencia y el grado de severidad, y además evalúa la evolución, que esto es clave, la evolución que nos va a permitir hacer modificaciones en el tratamiento del paciente. Aquí, como mostró el doctor Salvador, pues tenéis la presentación donde se pueden ver los fenotipos. Es importante que primero se haga el interrogatorio, luego el examen físico de las fibras largas con el martillo de reflejos, y posteriormente pues el NERCheck, que nos va a permitir hacer el fenotipo. El fenotipo puede ser un fenotipo mecánico, si tenemos la fibra de la vibración, un fenotipo térmico si tenemos las fibras térmicas, y un termoalgésico si son las termoalgésicas, o mixto, que puede incluir 2 o más de estas fibras. Entonces aquí tenéis un fenotipo que es mixto, porque veis la primera imagen, que es un mixto mecánico y termoalgésico, ¿eh? Entonces es un fenotipo mecánico termoalgésico. Tenéis la primera y la última imagen, pues donde se desarrolla la alteración de estos nervios. En la siguiente quiero mostraros que no es solamente, yo voy a medir el paciente a ver cuándo tiene dolor. Observad que ha subido la flecha roja, quiere decir que está haciendo una rampa de estímulo, es que va desde los 32 grados hasta los 49,7, y inclusive se mantiene porque está fuera de tiempo, y entonces depende de dónde cae el comentario del paciente, detenedlo, pues stop, porque o siento aquí dolor, o siento aquí malestar o incomodidad, o siento aquí que es más caliente. Entonces, donde caiga, nosotros hemos examinado la fibra y el paciente tiene normal. ¿De ensalada, señora Constanza? ¿Ensalada quedó de ayer o anteayer? Toda la lechuga. ¿Perdón? Ahí. ¿Perdón? ¿Me escucháis? Hay una interferencia. Bien. Sí, entonces, por favor, adelante, doctor. Os decía que depende de dónde caiga. Entonces, la determinación de la percepción del paciente es todo lo que hayamos examinado. Y, por ejemplo, si cayera al final de donde está la rampa de ascenso, nosotros hemos examinado todas las fibras y receptores que están ahí abajo.
Entonces tenemos una seguridad de qué es lo que está ocurriendo y en función de esto que ocurre es la capacidad de terapéutica sintomática que vamos a tener con el paciente. Voy a dar solo un ejemplo. Supongamos que el paciente tiene finalmente un fenotipo que sea termoalgésico, ¿eh? El resto de las fibras que hemos observado están todas correctas con el resto de los estudios que hemos hecho, de la vibración, frío, calor, y esta, que es la última, pues el head pain test, que es el termoalgésico, nos da positivo y el paciente está out of limit. Entonces, out of time. ¿Qué quiere decir? Que todas las fibras que están aquí abajo están afectadas. Ahora bien, ¿qué tratamiento si el paciente tiene dolor? Entonces, un fenotipo termoalgésico con dolor. ¿Qué tratamiento se indica? Bueno, ya hay estudios que han sido publicados, como decía anteriormente, por ejemplo, en Pain o en Anesthetic and Drugs, diferentes, que demuestran que el tratamiento en este caso sería mucho más útil darle al paciente un inhibidor de recaptación de serotonina y de adrenalina, además de Capsidol. Es decir, 3 meses al 8% en pomada, o sea, en la zona donde tiene el malestar, y dejarlo un mes que repose para volverlo a reiniciar. Esto le va a permitir al paciente bajar el dolor, porque sube el umbral del dolor. Con la duloxetina reduce el número de fibras que están afectadas a nivel subcutáneo con el Capsidol, porque va produciendo una reducción del número de fibras nerviosas y además permite un aumento de la cantidad de horas de sueño, con lo cual el paciente va recomponiendo y como tiene una capacidad, además como antidepresivo, pues es muy útil. Bueno, pues cada uno de los fenotipos que nosotros vamos a detectar ahora tiene un tratamiento personalizado. No es como hasta hace unos años que se entregaba el tratamiento, si respondía bien, si no respondía, pues íbamos cambiando según nos parecía. Esto ahora ya no es así. Con este material, con este instrumento, nosotros podemos trabajar de esta otra manera, personalizando el tratamiento y teniendo una mayor efectividad. Sabiendo además que esto puede cambiar en el transcurso del tiempo. Nosotros a los 6 meses volvemos a hacer un estudio de evaluación, o a los 3 meses, y vemos cómo vamos a ver posteriormente que hay modificaciones. Entonces, para concluir con los fenotipos, sabemos que la polineuropatía puede ser con y sin dolor. Si es sin dolor, fenotipos, puede ser la 1, pérdida o disminución térmica, la 2, pérdida o disminución termoalgésica, la 3, la 3, pérdida o disminución térmica, termoalgésica y mecánica, es decir, mixta, la 4, pérdida y o disminución mecánica, y si es polineuropatía con dolor, fenotipos, hiperalgesia térmica moderada, hiperalgesia mecánica o alodinia, pérdida sensitiva mixta térmica y mecánica y normal. O sea, fijaros que uno de los grandes estudios que hay hechos es de la doctora Rosenberg en el grupo de Heidelberg, en la Universidad de Heidelberg en Alemania, donde utilizando nuestro instrumento pueden determinar estas características de los fenotipos. Esto es muy importante porque a partir de ahora vais a ver que os van a llegar de neurología, de neurofisiología, este tipo de enunciados que van a hacer que si no estáis al corriente, estáis un poco desorientados de qué es lo que se está haciendo y trabajando en estos sitios. Entonces, nuestros compañeros de la especialidad. Y aquí veis que los pacientes tienden en el transcurso del tiempo a ir hacia la neuropatía sensitiva, mecánica, térmica y termoalgésica, es decir, que van perdiendo todas las fibras y se produce lo que es la sensibilidad, la sensación de hipoestesia o anestesia. Quiere decir que estos fenotipos se van juntando finalmente a lo largo del tiempo hacia la pérdida sensitiva, como tenéis en la imagen al final, de normalidad a hiperalgesia térmica y la hiperalgesia mecánica y la pérdida sensitiva. Obviamente que esto no es matemático, no todos los pacientes. Hay un grupo de pacientes que van desde la térmica hiperalgésica directamente a la pérdida sensitiva o que se quedan estancados ahí y que aumenta la hiperalgesia mecánica. Es decir, que hay que hacer la valoración para saber entonces qué tipo de fenotipo tenemos y cómo vamos a cambiar la medicación. Si va a ser necesario, por ejemplo, en el tipo mecánico, no termoalgésico, no térmico, el uso predominantemente de la pregabalina, un gabapentinoide, que si fuera necesario podría añadirse lidocaína, por ejemplo, o pasar de ello a
la carbamazepina, teniendo siempre presente todas las comorbilidades que tiene esto, va a ser el glaucoma, la hipertrofia prostática con la posibilidad de una retención aguda de orina, un síncope vasovagal y las arritmias cardíacas. Pero fijaros, aquí tenéis fenotipos sensitivos y los QST de riesgo para desarrollar neuropatía diabética con dolor. Si veis en la imagen a vuestra derecha, en la pantalla, veréis que el dolor es moderado a severo, por ejemplo, en los pacientes que tienen el inicio con el mecánico, mientras que es más importante en los pacientes que tienen un inicio termoalgésico. Pues ya finalizando, os diré que este es el trabajo que tiene NERCheck. NERCheck ha instalado una plataforma digital, está trabajando sobre Big Data y ya tenemos una recolección de datos sobre fenotipos con y sin dolor, y esto nos permite ir haciendo la valoración con las publicaciones que os he mencionado de los algoritmos diagnósticos y algoritmos de tratamiento, y entonces ir viendo el algoritmo evolutivo y de qué tipo de fenotipo se está tratando. Voy a hacer hincapié muy importante en las nuevas bases fisiopatológicas entonces para el tratamiento. Recordad, el paciente tiene obesidad peritoneal, esteatosis hepática, dislipemia, hay que ir a buscar la polineuropatía porque el 9% de estos pacientes ya lo tienen. Si el paciente tiene una prueba de tolerancia a la glucosa, pues el 16% ya tienen. Si el paciente tiene un HOMA positivo, hiperglucemia en ayuna, el 11% ya tienen. Y abajo tenéis los factores que tenemos que ir mirando para poder identificar cómo va nuestro paciente. Los esfingolípidos, que ya los podemos verificar con los ácidos grasos libres, el PAI-1 que mencionó el doctor Braber, es el factor inhibidor de la activación del plasminógeno, que sale liberado por los pericitos, las células endoteliales, cuando está dañada por la citotoxicidad de los lípidos y la hiperglucemia y la hipertensión arterial. Y entonces fabrica PAI-1. Si nosotros lo estamos haciendo bien, el PAI-1 tiene que estar bajando. Y los ácidos grasos libres, que están íntimamente vinculados con el exceso en la dieta de las diferentes polisacáridos y disacáridos. Cuando hay un exceso, pues por la vía metabólica se transforman en triglicéridos y ácidos grasos libres, que son extremadamente citotóxicos. Bien. Hacer mención puntual a los estudios que han habido recientemente de James Russell, de Diana Reagan en Ann Arbor, que se han presentado recientemente en Roma, Hoda Gate y Alex Haney de Liverpool, acerca de las mioquinas importantes. O sea, las mioquinas se fabrican en el tejido muscular y vimos que los pacientes diabéticos tienen un aumento de la producción de mioquinas, los tipo 2, cuando trabajan la actividad aeróbica y por la tarde, a diferencia de una persona que es normal en su metabolismo, que tiene un exceso de mioquinas cuando trabaja por la mañana. Deciros que aún no se ha demostrado que la empaglifosina, la semaglutida, la firsepatida y los fibratos van a mejorar, pero bueno, estamos trabajando en diferentes trials para aprender si estos fármacos, así como hacen cardio y renoprotección, lo hacen también a nivel neurológico. No olvidar los micronutrientes, fundamentalmente la vitamina D, los niveles que tienen que estar normalizados y el zinc. Bueno, finalizando, entonces veis que la bruma se ha ido abriendo para la neuropatía, tanto para el diagnóstico como para los tratamientos, y que estos nuevos desafíos ahora en los tratamientos son los que nos van a permitir, a través del diagnóstico temprano, una mejora en estos pacientes. Aquí les muestro la felicidad que hemos tenido cuando nos han otorgado en Europa el diploma de... ha sido un premio que nos han entregado por uno de los mayores impactos sociales en diabetes. Y mi agradecimiento a mis queridos maestros, el profesor Mancino, el profesor Jaime de Argentina y, como siempre, Jaime Davidson, por apoyarme. Gracias por vuestra atención. Antes de darle la palabra a Erika, nuestra amiga, te hago una pregunta, Ariel. ¿Podría el manejo de la glucemia prevenir los fenotipos, mejorar los fenotipos antes de la pérdida de la sensibilidad?
Bien. Sí y no. Es decir, sí, porque esto ya está demostrado en la diabetes tipo 1. Es decir, en los inicios, cuando haces un trabajo con bomba de insulina y restringes a glicadas que sean un periodo mayor de 18 meses, observas reversión del proceso. Y en la diabetes tipo 2, si, como bien vimos, si está exclusivamente ligado a la corrección glucémica, los resultados son los mismos que siempre hemos observado en los diferentes estudios, exceptuando alguno puntual, como puede ser el Steno o el Kumamoto, pero que ya trabajaban sobre un grupo. El Steno trabajaba con los IECAS. Cuando trabajas sobre lo multifactorial, pues sí que consigues, pero trabajando exclusivamente sobre el metabolismo hidrocarbonado no es posible. ¿Sí? Te pediría que sigas coordinando vos, porque yo me tengo que retirar, Ariel. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Daniel. Como siempre, aprendiendo de tus preguntas y tus respuestas, y gracias por todas las iniciativas que tienes que impulsan a toda la gente que viene detrás nuestro a seguir tu camino. Gracias, Eres gracias. una luz para la gente joven que te pueda seguir. Gracias. Bueno, yo no sé, doctor Salvador, yo quería hacer una apreciación sobre su estudio, y es, si bien a usted ha mostrado unos slides que hay cuando hace a los pacientes con neuropatía dolorosa mecánica, son los que tenían... Ahí no. ¿Perdón? Que los pacientes que tenían neuropatía dolorosa mecánica aparecían en prácticamente todos el mismo fenotipo cuando le hacía el Michigan. Pero claro, esto tiene una explicación. Es el Michigan Neuropathic Questionnaire, Science Score, que es de déficit, mide solamente lo que es mecánico o fibras gruesas, pero no mide la fibra fina. Ma tudo bem, vocês estão me ouvindo, né? Perdón, Marcelo, estamos escuchando toda tu conversación. Entonces, mide las fibras mecánicas, por eso no se puede advertir la situación del resto de las fibras. Era un comentario acerca de las conclusiones, que son muy interesantes. Entonces, si tenéis alguna pregunta, ¿alguien tiene alguna pregunta para realizar? No escucho a nadie con preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para realizar? Vale, yo sí le voy a preguntar al doctor Carles Vergés si nos podría, por favor, hacer algún comentario acerca de cuál es su experiencia referente a los pacientes que llegan ya a podología para hacer los estudios, si son pacientes de prevención primaria, paciente de prevención secundaria, si a usted le parece que de esta manera nosotros podemos hacer dos tipos de prevenciones sobre lo que va a hacer el mal perforante plantar o lo que va a hacer la enfermedad del pie de Charcot. O sea, ¿es posible de esta manera? Ariel, me has preguntado un montón de cosas y una pregunta. Lo que yo quisiera, para empezar, es dar el apoyo absoluto. ¿Se me oye bien? Sí. ¿Sí? Dar el apoyo absoluto a los datos del doctor Salvador Ságuez, porque es evidente que el infradiagnóstico de la neuropatía tiene una consecuencia, especialmente después de lo que ha expuesto Ariel en su magnífica exposición también, ¿no? Pero siguiéndolo con lo que decías, Ariel, en tu pregunta, hay también algo que nosotros nos estamos encontrando, que es la ley de inercia, es decir, la resistencia al cambio. Es decir, cuando disponemos de dispositivos que nos permiten hacer un diagnóstico más preciso, por lo tanto, un diagnóstico que es precoz, la prevención entra en un juego principal, en este caso. Claro, nosotros desde podología, cuando recibimos un paciente
por ejemplo, derivado de atención primaria, con una primera evaluación hecha, en la cual, como comentaba antes, un paciente con 20 años de evolución de diabetes está todo normal, hombre, por norma ya no me lo creo, ¿vale? Por todas las implicaciones, no me lo creo. Pero es que además, cuando hablamos del concepto de estrés de tejido, en el cual no solo hay una necesaria evaluación sensitiva, vascular, a nivel cinética, claro, esto es innegable que hay que empezar a introducir todos estos factores para encontrar una fórmula mejor, ¿no? Nosotros desde Podología nos encontramos mucho con este tema y uno de los factores más importantes, justamente como decía doctor Odriozola, es el tema de la prevención. En nuestro caso es crucial, ¿de acuerdo? Porque si nosotros somos capaces de atender 3 veces al año, hasta 9 veces al año, que es lo que se asignan a los pacientes en función de la complicación, digamos, de salud que puedan presentar, claro, esto nos reduce muy mucho la capacidad de complicación y, por tanto, de amputación, como decía, pero también de bienestar y tantos otros factores que pueden afectar la vida diaria, ¿no? Por lo tanto, está claro que, hombre, ese tipo de herramientas son más que necesarias y bueno, ya he comentado antes, nosotros no declaramos conflicto de interés como ha hecho el doctor Odriozola porque no lo tenemos, pero creemos en el dispositivo y de hecho estamos picando piedra y hace mucho tiempo porque cuesta a cambiar la visión y las herramientas. Cuando la gente está más acostumbrada a hacer una cosa toda la vida, cambiar eso es difícil, es difícil. No sé si he Bueno, respondido a lo que me has comentado, Ariel. Absolutamente. Muchísimas gracias. Yo quería mencionar que es de importancia que tanto habéis hecho en las presentaciones, el profesor Carlos Vergés, que ha hecho múltiples publicaciones sobre neuropatía, los ha presentado en los europeos de diabetes, y actualmente el doctor Francisco Salvador, que es muy importante recalcar en hacer el diagnóstico diferencial. El diferencial a veces viene superpuesto trastorno en la columna lumbosacra, o el paciente ha tenido un verano ajetreado y le ha picado una garrapata y tiene una enfermedad de Lyme que produce neuropatía sensitiva, o viene desde hace 5 o 6 años sin consultar a reumatología y tiene una artritis reumatoide. Todo esto lleva, y otras patologías más, la amiloidosis, la enfermedad de Fabry, que todos creen que, pues mira, es raro. No, no es raro. Cuando uno lo busca, no. El alcoholismo, el déficit de vitamina B12, B1, B6 y B9, por malnutrición, por esto lleva a neuropatías sensitivas y se debe tener presente. Ahora bien, si nosotros tenemos diabetes y pensamos, bueno, esto es una polineuropatía diabética o es una polineuropatía, ejemplo, por enfermedad de HIV, SIDA, pues lo que tenemos que hacer es derivarlo al neurólogo, si tenemos la duda, porque han salido un marcador positivo y es necesario hacer un punch biopsia o una electroneurografía, y ese no es nuestro trabajo. Pero nosotros hemos levantado la voz de alarma que el paciente tiene una polineuropatía y que requiere tratamiento. Si el paciente vuelve y no tienes alteraciones que son desmielinizantes, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Lyme, pues es una axonopatía correspondiente a la diabetes. Y entonces quienes tienen que tomar manos terapéuticas en el tema somos nosotros. Quiero decir, con esto el mensaje es, bueno, tenemos presente de que está todo el diagnóstico diferencial, que en las guías ya está presentado, y yo solamente estoy haciendo un breve resumen para dejarlo presente. Una pregunta, doctor Francisco Salvador. No sé si hay alguien más que quiere preguntar. ¿Aló? Bueno, quisiera hacer una pregunta al doctor Francisco Salvador. ¿Usted considera que con solamente hacer el test en una extremidad ya tiene suficiente? ¿Usted haría el test en una extremidad entonces y ya pondría el tratamiento y diría, bueno, pues aquí hay una neuropatía, hay una polineuropatía, yo ya voy a empezar el tratamiento? No, precisamente lo planteé porque lo que siempre me ha motivado es que nosotros no llegamos a tiempo en el diagnóstico. Por lo tanto, eventualmente, y una de las cosas que podría
tratar de impulsar es buscar esto como también un screening, como una forma de screening. Entonces, en el fondo, uno puede llegar antes a muchos pacientes. Podemos tratar, ver, un cartucho nos dura, ¿cuánto test podemos hacer con un cartucho? Y esa cantidad de pacientes nosotros la podemos hacer en atención primaria y podemos fácilmente, literalmente, barrer con los pacientes de una temporada y hacerles el test una vez al año. Por lo tanto, entonces, en el fondo, nosotros tener una herramienta para screening de los pacientes que nos permitiría llegar antes al diagnóstico de la neuropatía. Y cuando lo tenemos, le hacemos en los 2 pies y de esa manera podríamos lograr abarcar mayor cantidad de población. El tema es, yo creo que por política pública deberíamos tener una cosa así. Y eso es lo que a mí me motiva a hacer el estudio, buscar todas las alternativas, porque en el fondo yo quiero demostrar con todo lo que estamos haciendo, tanto con los marcadores biológicos como con usando todos los tests disponibles, demostrar que esta es la mejor alternativa y podríamos incluso ahorrarle tiempo a los médicos de atención primaria, porque el médico de atención primaria entre hacer el monofilamento, el diapasón, el martillo de reflejo, pierde un tiempo que es más de la mitad de lo que tiene que hacer durante una atención que la tiene que a veces realizar una vez al año o 2 veces al año. Entonces, si nosotros tenemos a una persona que está capacitada haciendo el test en todos los pacientes diabéticos, podríamos abarcar toda la atención primaria fácilmente con pocos test, o sea, con pocos equipos a nivel nacional, o centros de derivación, o centros donde se les deriven los pacientes, y de esa manera podríamos lograr tener un mayor control de nuestros pacientes diabéticos y también hacerles tomar conciencia a los pacientes y a los médicos que esto es está presente y muchas veces no lo vemos. Gracias, doctor. Pues sí, justamente el objetivo está aquí, ¿no? Es hacer prevención primaria y secundaria. O sea, si bien en la secundaria el paciente ya puede tener la polineuropatía, pero detener y aprender el tratamiento que vamos a hacer si se revierte, porque hacemos un tratamiento que es multifactorial. Pues sí, este es el objetivo y yo os animo a que hagáis fuerza para introducir esta dinámica de trabajo, o sea, tanto diagnóstica como terapéutica, en estos pacientes para que podamos cumplir con la declaración de San Vincent que fue en el año 1987 y que en nefropatía, en cardiovascular, con el stroke, en oftalmología ya se ha cumplido, han bajado el 50% y nosotros somos los únicos que con la neuropatía y la vasculopatía periférica en los miembros inferiores la seguimos incrementando. Entonces, yo os animo a que sigamos trabajando porque creo que este es el camino, como se ha demostrado recientemente en el meeting del Neurodiab en Roma en 2024 y después el Tokyo Metropolitan Institute Symposium, que también ha conjugado los mismos objetivos. Es decir, diagnóstico temprano, diagnóstico del fenotipo, trabajar con el fenotipo y el tratamiento y diagnósticos diferenciales para asegurarnos de que ese tratamiento que estamos haciendo es correcto y no que estamos obviando otro tratamiento que tendríamos que hacer. Yo os agradezco mucho la atención, la participación. Os pido nuevamente disculpas por el problema dinámico de digitalización que he tenido en este sitio y dejo en manos de Marcelo Carvalho la audición y la presentación. Ok, muchas gracias, doctor Ariel, doctor Francisco, profesor Francisco Salvador, profesor Vergés, muchísimas gracias por la ponencia. Como asociado comercial de FIMED en Latinoamérica, me quedo súper contento con este tipo de actividad de educación médica a un tema que es nuestro día a día y aún es súper complejo de tratarlo. Así que cuanto más expertos compartiendo su información, su conocimiento con todos, mejor para toda la población, para toda la gente. Muchas gracias a todos. Quiero terminar, bueno, no quiero terminar ahorita, pero aún tenemos algunos minutos. Antes que nada, decir a todos, toda la audiencia, que si hubiera cualquier pregunta, por favor que lo haga acá a través del chat.
y los profesores están disponibles para contestar, ¿sí? Mientras se animan a hacer sus preguntas, quiero introducir a Vanessa Mora, que es el representante de Global Healthcare, el distribuidor oficial de FIMED en Chile. Son los profesionales que llevan NervCheck y los beneficios a todo el país, a todos los profesionales que tengan necesidad y que quieren conocer. Así que Vanessa, por favor, tiene la palabra. Tiene que abrir su micrófono, por favor. Sí, muchas gracias Marcelo por la presentación. También agradecer acá desde Global Healthcare, estoy con Javier Araya, que es el PM de la línea de prevención, ¿ya? Que hoy en día estamos trabajando también NervCheck acá en Chile. Yo soy coordinadora académica de la empresa, así que también, como decía Marcelo, agradecer esta instancia de capacitación, educación médica y también a los que se conectaron, que no solamente son médicos, también hay otros profesionales conectados, interesados también en lo que es la prevención y de complicaciones, ya porque en Chile las complicaciones del pie diabético son muy importantes, generan un gasto público también importante y por supuesto un detrimento de la calidad de vida de los usuarios. Así que agradecidos, como mencionaba Marcelo, nosotros somos distribuidores de este producto acá en Chile. Por lo tanto, cualquiera que quiera hacer una prueba del producto, ya estamos dispuestos a poder acompañarles en las consultas, en las instituciones, para que ustedes también puedan conocer de cerca, ¿cierto?, cuáles son los efectos y cuáles son los beneficios que podría tener esta detección temprana de la neuropatía en sus pacientes, en sus usuarios. Así que estamos dispuestos acá, los dos son profesionales de la salud, así que podemos acompañarles también, no quitarles mucho tiempo, sino que poder estar ahí también complementando el trabajo que están realizando en sus unidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo que, inevitablemente, Vale. tengo que marchar. O sea, Dale, muchísimas dale. gracias. Apenas para finalizar, quiero informar a todos que vamos a enviar un correo con un link para que se pueda revisitar toda esta presentación. Estaré disponible a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao.